Muy buen día para todos, que el Señor les bendiga, cada uno de quienes se conectan a esta transmisión, quienes responden a esta invitación, cada amigo, cada amiga, cada hermano, hermana, que nos ve, nos escucha a través de este canal de YouTube. Muchas gracias. Damos gracias al Señor que nos permite este precioso privilegio de estar de esta manera conectados entre nosotros y en el propósito nuestro que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros, compartir la preciosa palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que, insisto, bienvenido, bienvenida. Que el Señor le bendiga y que el Señor sea proveyendo para usted ese alimento espiritual que usted necesita, que yo necesito, que todos necesitamos en nuestro diario vivir. Lo que compartimos aquí es de la palabra de Dios, no es ninguna otra cosa, ningún pensamiento meramente humano, sino basado todo en la preciosa palabra de Dios. Así que le invitamos a que se disponga en las manos del Señor y que tenga sus oídos, no solamente estos oídos, sino los oídos de su corazón, de su alma, atentos a la voz del Señor, no a quien está aquí, sino a la voz del Señor. Queremos recordarles que en este canal en el cual usted se encuentra en este momento en YouTube, nos reconocemos o nos distinguimos como Centro Bíblico Bucaramanga y aquí puede encontrar una gran cantidad de contenido que usted puede aprovechar para su edificación. Así que le invitamos a que haga uso de este contenido. Hay unas listas de reproducción por temas y hay una gran cantidad de contenido disponible que usted puede escuchar en algún momento de su día a día, haciendo una fila en el banco, mientras va en el transporte público, en el receso de su trabajo, en esa media horita que usted tiene, busque un estudio, repáselo y deje que la preciosa palabra de Dios corra abundantemente en usted para que nuestro Dios sea glorificado, porque la palabra de Dios produce fruto, impacto en cada uno de nosotros. Así que le invitamos a que haga uso y aproveche este contenido que está dispuesto para esto. De la misma manera, queremos invitarle a nuestras reuniones habituales virtualmente. Estamos estudiando la palabra de Dios los días martes. Estamos ya en los últimos capítulos del libro de Proverbios. Le invitamos todos los martes a las 6:30 de la tarde. Los días miércoles hay una actividad especial para las damas a las 7 de la noche, también por la plataforma Zoom, al igual que la de los martes. Les invitamos a las damas también a este precioso tiempo de estudio, de comunión, de edificación cristiana. Miércoles 7 de la noche y los días jueves nos reunimos también a través de la plataforma Zoom para orar juntos. Presentamos cada uno las acciones de gracias y peticiones y delante del Señor intercedemos los unos por los otros. Invitado, invitada también a esta reunión de los días jueves. Y todos los domingos a esta hora de la mañana emitimos este espacio. A las 8 de la mañana iniciamos y pues el espacio queda aquí grabado en el canal de YouTube y hay muchos que sabemos que lo ven en otro tiempo, bien sea en la tarde del mismo domingo, bien sea cualquier otro día de la semana. Aquí queda este canal disponible, más bien este episodio, esta emisión disponible en este canal para que usted pueda aprovecharlo. Así que le invitamos a estas actividades y hoy domingo a las 10 de la mañana en cada uno de nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos una actividad para toda la familia, donde esperamos verles a los que obviamente están viviendo en el área metropolitana de Bucaramanga. Y ahí en el lugar en el que usted está, si está viendo esto en la transmisión en directo, ah, le invitamos a que normalmente las iglesias cristianas tienen actividad el domingo en la mañana. Busque un lugar de reunión donde se predique fielmente la palabra de Dios. Y busque contactos, amistades cristianas
que eso fortalece nuestra vida espiritual. Pero decía, en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos actividad a las 10 de esta mañana. Hay actividades para niños, cánticos, manualidades, y una clase en el lenguaje en el que los niños entienden. Así que les invitamos en familia porque también en el salón principal de cada uno de los lugares hay un estudio bíblico, un estudio basado en la preciosa palabra de Dios. Entonces, en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí tenemos un centro bíblico abriendo sus puertas para que ustedes puedan venir en familia a disfrutar de un buen tiempo esta mañana. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191. También está allí un centro bíblico dispuesto a recibirle, dispuesto a compartir con usted la preciosa palabra de Dios. Así que les invitamos también a este lugar. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, también allí hay un centro bíblico con sus puertas abiertas, iniciando esta misma actividad de la que les he estado hablando a las 10 de la mañana. Les invitamos, invitados, invitadísimos, bienvenidos siempre a esta actividad. Y de esta manera, pues nos vamos preparando para continuar con el estudio esta mañana, pero antes vamos a compartir unos cánticos y deseamos que a través de la letra de estos cánticos también usted reciba bendición espiritual. Vamos entonces con los cánticos y volvemos para seguir adelante con el estudio de la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová
Bien, damos gracias al Señor por los cánticos y nos preparamos entonces para escuchar la palabra de Dios. Le invitamos muy especialmente a que esté atento, esté atenta a lo que el Señor tiene para decirle. Tome una libretica, un lápiz, un lapicero. Si hace notas en algún dispositivo electrónico, prepárese para hacerlo en su tablet, en su iPad, en lo que tenga para hacer notas. Pero principalmente tenga su concentración, sus oídos, su mente, su corazón concentrado en lo que el Señor tiene para decirle. Es importante lo que el Señor tiene para darle a través de su palabra. Y por eso es igualmente importante que usted y yo prestemos atención. Así que dispongámonos en las manos del Señor para que sea Él hablando a nuestros corazones. Y en la libretica que le recomiendo tener a mano, apunte esos textos bíblicos que quizás le están impactando para que los repase más adelante. Apunte esas ideas que quizás le llaman la atención y profundícelas, búsquelas en su Biblia, googleelas, bueno, haga lo que quiera que le ayude en su edificación. Busque en su propia Biblia, en otras referencias, profundizar sobre alguna idea que el Señor ponga en su corazón. Es importante prestar atención. La voz de Dios o Dios mismo a través de lo que compartimos aquí quiere comunicarse con usted y conmigo. Y es importante que tengamos nuestros oídos abiertos, que tengamos nuestra atención puesta en lo que el Señor tiene para darnos. Vamos entonces adelante con el mensaje de la palabra de Dios. Bien, hemos estado hablando, emprendimos una serie acerca de el tema viviendo en Cristo. Y pues básicamente esto busca como sentar bases sólidas en cuanto a lo que es la vida cristiana. Muchos creen que ser cristiano es asistir a un oficio religioso cristiano de fin de semana. Muchos creen que ser cristiano es una cultura de tener cuadros con textos bíblicos, usar camisetas con mensajes bíblicos y hacer alguna serie de prácticas culturales porque está de moda todo el tema gospel. Y algunos creen que eso es ser cristiano. Algunos creen que vivir una religión es ser cristiano. Y cuando me refiero a religión, me refiero a ese conjunto de prácticas devotas, puede ser, ah, que hablan quizás de un comportamiento religioso. Iba a decir cristiano, pero si es un comportamiento, un comportamiento cristiano es de lo que he querido que hablemos, pero no religioso. Es decir, asistir a reuniones cristianas, mantener la comunión, eso es bíblico y está bien. Pero como parte de todo ese conjunto de cosas que muestran una vida en Cristo. Pero no tener un comportamiento de lunes a sábado y el domingo creer que con esa asistencia al culto que llamamos es lo suficiente para ser cristiano. Qué bueno que tengamos o que tengan esa conducta de ir a la iglesia el domingo, de escuchar, porque es un buen punto de partida. Pero
Vivir una vida en Cristo va mucho más allá. Hemos hablado en los últimos estudios acerca de la necesidad de obedecer. Hemos hablado en los últimos estudios acerca de la importancia del amor. Hemos hablado de, en cada uno de estos episodios anteriores, de esas formas en la práctica que nos ayudan a pensar en lo que realmente significa ser cristiano. Y es que, como lo veíamos en el primer estudio, una vida en Cristo sin obediencia no es posible. En el segundo estudio hablábamos de santidad y es necesaria la santidad en la vida de un cristiano. No santidad desde, lo veíamos en ese estudio, del sentido de la aureola, sino la santidad real, apartados para Dios y con ese comportamiento de separados, distintos por la gracia de Dios. Hemos hablado de vivir en amor, la importancia del amor en la vida de un cristiano. Hemos hablado de la disciplina y la constancia o perseverancia. Y hoy quiero compartirles acerca del servicio, dispuestos a servir. Y antes de continuar, quiero invitarlos a disponernos en las manos del Señor para que sea Él hablando a cada uno a través de su palabra. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado una nueva vida, porque somos una nueva creación a través del Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque nos permites aprender estos conceptos básicos acerca de vivir una vida en Cristo, una vida que te agrade a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento dispuesto, abierto para escuchar tus enseñanzas y que sea tu palabra impactando nuestros corazones para honra y gloria de tu precioso nombre, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén. Me ha impactado en el último tiempo, pues todas estas enseñanzas relacionadas con lo que es el reino de los cielos, lo que es la vida en Cristo y contrastándolo con la corriente de este mundo. Y vivir una vida en Cristo implica entender que nosotros, como cuando hablamos de separados, no somos de este mundo. Hemos recibido de parte de Dios con la bendición unas atribuciones especiales, no humanas, espirituales, que deben impactar el comportamiento que cada día tenemos. Viviendo una vida en Cristo implica que estemos dispuestos a obedecer, que estemos dispuestos a andar en santidad, que estemos dispuestos a tener una disciplina espiritual en la vida de cada uno, que estemos dispuestos a andar en amor, que estemos dispuestos a servir. Y todas y cada una de de estos atributos riñen fuertemente contra nuestra carne. Y por eso tenemos que batallar. Porque estar dispuestos a servir implica estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos. A nuestra carne no le gusta poner a los demás por encima de mí. Y el servicio tiene que ver con eso. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27, dice el Señor Jesús:
Mas entre vosotros no será así. Habían algunos pidiéndole lugares de supremacía, lugares destacados, lugares importantes, y el Señor les dice, así no es la jugada. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y obviamente este argumento, este concepto, esta filosofía de vida no vende. Si yo generara una conferencia en la que pretendiera vender entradas acerca de alguna exposición, el último argumento que utilizaría sería decirle a la gente que el que quiera hacerse grande entre ustedes es el servidor y el que quiera ser el primero es el siervo. Pero ese es el orden correcto en el reino de los cielos. Y para que usted y yo podamos vivir genuinamente una vida cristiana que agrada al Señor, tenemos que pensar seriamente en este orden. Tristemente, vemos comunidades cristianas por cantidades donde hay uno o unos que quieren ponerse arriba, darse títulos, darse reconocimientos para poder mandar sobre los demás, para poder tener autoridad, para poder tener control, para poder tener dominio. Y ese no es el orden en el reino de los cielos. El que quiera, palabras del Señor Jesucristo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Ese es el orden. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando digo hermano y hermana es porque entiendo que usted aceptó al Señor Jesús y usted como yo ha recibido esa preciosa potestad de parte de Dios de ser hecha hijo de Dios, hija de Dios. La responsabilidad de vivir esa vida cristiana como hijos de Dios implica servir. Quizás entre nosotros vemos un poco ¿qué digo yo? Disminuido el concepto de siervo, pero es más el concepto desde servidor, desde servicio, que desde el siervo subyugado, que no tiene derecho a pensar y que no tiene derecho a opinar y que no, ese no. Es el que está dispuesto a servir. Y vamos a ver más adelante algo relacionado con eso. En el ejemplo del Señor Jesús. Usted y yo debemos estar dispuestos a servir. Y ese es el principio de lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ahora, miremos lo que el Señor Jesús hizo. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo, ese es el punto de partida, esa es la referencia que usted y yo tenemos. ¿De qué manera debemos servir? El Señor Jesús empieza diciendo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De qué manera es que nosotros tenemos que servir? De la manera en que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, él no vino siendo Dios mismo, no vino para servir, no vino, perdón, para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida, más allá de servir, dispuesto a dar todo de sí en rescate por muchos. Qué grande responsabilidad la que usted y yo tenemos. La manera en la que usted y yo tenemos que servir es como lo hizo el Señor Jesús. Él vino dispuesto a servir, renunció a todo y estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, hermanas, yo quiero que nos confrontemos en este día, cada uno de nosotros. Si trajo su libretica y la tiene ahí a mano, haga un listado de las obras de servicio para otros que usted ha hecho en los últimos días. Si de pronto usted se da cuenta que no tuvo alguna actitud de servicio para con su esposa, sus hijos, su vecino, el guarda de su edificio, de su conjunto, el celador que está en la calle cuidando a veces las calles o los carros, su compañero de trabajo, su jefe, su compañero de estudio. Tantas personas que en nuestro día a día nos encontramos a quienes podemos servir de la manera en la que el Señor Jesús lo hizo, renunciando a nosotros mismos. ¿Cómo está esa cuenta ahí en su lista? ¿Qué actividades de servicio ha hecho? Seguramente la mayoría de nosotros, me incluyo ahí, tendríamos una lista escasa. Entonces, el siguiente paso, ¿qué sería? ¿Tirarnos al piso a llorar porque no lo hemos hecho? Bueno, es probable con un corazón arrepentido porque delante del Señor estamos entendiendo que el que quiera ser primero en el reino de los cielos debe servir a los demás. De la manera en que el Señor Jesucristo no vino para que otros le sirvieran, sino vino a servir. Entonces ahora quizás nos toca darle la vuelta a esa hojita y en el otro lado escribir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me propongo hacer? No qué puedo hacer, sino qué me propongo hacer. Mañana lunes voy a regalarle un caramelo al guarda del edificio. Y cuando uno hace esos actos de servicio para otros, se siente bien en el corazón eso. Y además mostramos el amor de Dios en nosotros a través de actos de servicio. El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, recordémoslo, no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay una porción que yo me imagino que cada uno de ustedes
la conoce hasta de memoria. Y es Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El sentir que hubo en el Señor Jesucristo, la actitud que hubo en el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, eso no lo tuvo en cuenta. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dispuesto a servir, dispuesto a hacer algo por los demás. Y se dispuso a hacerse semejante a nosotros, siendo Dios mismo. Y hermanos, esto está escrito, relatado de esta manera, para que usted y yo reflexionemos en eso. Y el apóstol inspirado por Dios nos pide que tengamos ese mismo sentir. En algún sentido que la vida cristiana se trata de eso, de renunciar a nosotros mismos. Él, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él pudiera aferrarse. Y él estuvo siempre dispuesto, lo vemos en su ministerio, siempre dispuesto a hacer algo por los demás. Y Dios a través del apóstol Pablo nos dice, ese es el sentir que quiero que ustedes cultiven. Eso es lo que quiero que ustedes sientan dentro de sí. ¿Qué actos de servicio va a apuntar en su hojita para ejecutar esta semana? Hay muchas cosas que podemos hacer por otros. Y de eso se trata el vivir en Cristo. De eso se trata. De asuntos prácticos. Hay una porción maravillosa en Juan 13, 14 y 15, hablando de aquel episodio en el que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos y él dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No se trata aquí de crear literalmente una cultura de echarle un baldado de agua en los pies al vecino o al amigo, o invitarlo a la casa y que se quite los zapatos y ponerle un platón, porque son prácticas que ya no se usan. Era una práctica de la época, pero que nos habla a nosotros de lo que podemos hacer por los otros. Y básicamente la enseñanza en el sentido general de esto es que el Señor Jesús era el jefe de grupo, el líder de grupo, el maestro. Y usualmente habían unos siervos, unas personas humanamente hablando de un rango más bajo que estaban
para este tipo de actividades, de oficios, de lavar los pies. Y el Señor Jesús, haciendo uso más bien de la analogía propiamente, toma una toalla, toma un platón, un poco de agua y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y la enseñanza inmediatamente queda establecida por el mismo Señor Jesús, diciéndoles, si yo, que soy el maestro, lo he hecho con ustedes, lo hago no para que me pongan en un cuadro ahí en la pared, sino para que ustedes también lo hagan. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por otro? ¿Qué está usted dispuesto, dispuesta a hacer por otro? Aunque no le corresponda. Quizás el otro tuvo una mala actitud con usted y a usted no le corresponde disculparse o pedir perdón o acercarse al otro o invitarlo a tomarse un café. Pero ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros también hagáis. Esto debe tocarnos duro en el corazón a usted y a mí. El Señor lo hizo con ese sentir de darnos ejemplo. Él lo hizo para darnos ejemplo. Y quiero repetirle la pregunta. ¿Qué está dispuesto, dispuesta usted a hacer para seguir el ejemplo del Señor Jesús? Es un reto grande el que tenemos. Es un reto importante el que tenemos. ¿Cómo vamos a responder a ese reto? Él lo hizo como ejemplo, repito, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice el Señor. Ahora, quizás esto no es tan fácil de entender. Mateo 23, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Pero el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Allá en el final del texto de Filipenses 2 dice que por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. No es que lo hagamos buscando ser enaltecidos, sino es para que valoremos el hecho de que renunciar a nosotros mismos y tener actos de servicio trae una recompensa delante de Dios. Dios se encarga de recompensar nuestra actitud de obediencia en relación con servir a los demás. ¿Está usted dispuesto, dispuesta a servir? ¿Qué tanto está usted dispuesto, dispuesta a humillarse, a despojarse de todo lo suyo, de todo su orgullo, de todo lo que usted considera de valor para servir a otros? Es un reto grande el que tenemos.
Pero qué maravilloso cuando vemos que el reino de los cielos funciona de una manera totalmente distinta a como lo vemos humanamente. Qué maravilloso saber que lo que hacemos delante de Dios tiene un valor especial y tiene un reconocimiento que viene de parte de Él. El servicio nace del amor. Vimos un episodio anterior relacionado con andar en amor. Y Dios es la fuente de amor. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y es el amor el que debe movernos a servir. Y así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, obviamente inspirado por Dios, en el capítulo 5 versículos 13 y 14. Servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra en el original del griego que se usa para asuntos de servir, de servicio, es la palabra que se tradujo en un oficio entre la iglesia cristiana, que es la que usamos como diáconos. Y es diaconía y una serie de derivaciones que tienen la misma raíz, todo relacionado con servir, servicio, inclusive ministerio. En nuestra Reina Valera 1960 habla de servicio para otros y hacemos todo ese servicio desde lo espiritual, a veces con un consejo, a veces con una exhortación, a veces con una palabra de ánimo, a veces con cosas mucho más prácticas. Allá en el libro de los Hechos vemos que se requerían algunos jóvenes para que sirvieran, ese servir allí tiene que ver con la misma palabra, sirvieran a las mesas. Hemos visto otras expresiones de ese tipo de servicio en lo práctico, pero que abarca todo lo que podemos hacer por otros. Todo eso debe nacer del amor. Servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, qué bueno que podamos ir a reunirnos el domingo o los días que lo hagamos, pensando en nuestra mente, voy a servir. No pensando, a parar a ver quién viene a saludarme, a ver quién me invita a la tienda a una Coca-Cola, a ver quién me alcanza una Biblia ya de las que tienen para prestar porque yo no llevo. A ver quién se acomide o se apiada de mí y me da para el bus porque sabe que yo soy necesitado. A ver quién, si el mercadito ese que recogen de ofrenda de amor, me lo dan a mí y me muestran el amor. Que no sea en esa actitud, sino sea en la actitud de, ¿qué puedo dar? He visto actitudes tan preciosas de algunas familias que llegan un domingo cualquiera ofreciendo algo, una tortica, llevan un postrecito, unas galletas, ofrecen algo para los demás. Una forma de servir, una forma de mostrar el afecto fraternal. Y cada quien, en medio de sus posibilidades, con las limitaciones que pueda tener, que podamos encontrar la manera de servir a los demás. Creo que el verbo aquí está usado de una manera imperativa. Servíos o sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
tenemos una gran responsabilidad en cuanto a el servicio los unos para con los otros. Miren este texto de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Dice el apóstol, y él mismo constituyó, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra traducida aquí como ministerio es la misma palabra de servicio, diaconía. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios dio a algunos atribuciones o atributos o virtudes o dones especiales y específicos de pastorear, de enseñar, pero el propósito de Dios con eso, dice, era perfeccionar a todos sus hijos, sus miembros separados, elegidos, para que todos ellos, los que recibieron, y todos recibimos de parte de Dios dones especiales para la obra de servir a los otros. Y un sentido de servir a los otros dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Es precioso saber, querido hermano, querida hermana, que usted recibió de parte de Dios ese don que tiene, no para sacar pecho, no para hacerse importante usted, sino para que con ese don usted le sirva a los otros. Si usted tiene el don de enseñar, tenga cuidado con usar el don para darle palo a los demás. Si usted tiene cualquier otro don que el Señor le haya dado, tenga cuidado. Si canta muy bonito, tenga cuidado con menospreciar a otros que no lo hacen. Si ser sabio es el don que Dios le dio y usa mucho su inteligencia y su sabiduría y es bueno para dar consejo, tenga cuidado con ponerse por encima de otros. Úselo para servir. Ministre, y ministre no es otra cosa que sirva a los demás con ese don que Dios le ha dado. Haga obra de servicio con los dones que Dios le dio. De eso se trata. Para eso es. Tristemente nos encontramos en medio de una generación que busca su propio reconocimiento y usa los dones para aplastar a los demás. Tengamos cuidado con eso. Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. A veces nos agotamos, quizás de ver que yo doy y no recibo, hablando humanamente entre nosotros. Y siempre es el que me toca
poner la mejilla, poner el cuero para que otro venga y me pisotee y me diga y haga. Y me canso de dar y dar y no recibir de los seres humanos. Pero la palabra nos dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios es el que tiene esa recompensa, esa maravillosa recompensa para usted y para mí. Dios es el que nos va a dar de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su bondad. ¿Qué más precioso que recibir la bonificación, la recompensa, la retribución de parte de Dios mismo? No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de servir a otros, no nos cansemos de renunciar a nosotros mismos y poner nuestras vidas al servicio de otros. Termino con este versículo de el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Poner nuestras vidas al servicio de otros es servir al Señor. Dice el mismo Señor, como lo hicisteis con alguno de mis pequeños, lo hiciste a mí. Y la palabra del Señor aquí nos muestra que tenemos una posición de privilegio cuando somos servidores del Señor sirviendo a otros. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay momentos en los que en organizaciones humanas se generan cuadros de honor, de reconocimiento y se hacen actividades especiales para dar premios, reconocimientos especiales a aquellos que han tenido un comportamiento, un rendimiento, una gestión importante, meritoria. Y la persona que recibe estos reconocimientos se siente muy honrada, enaltecida. Y eso es lo que está diciendo la Escritura aquí en relación con nosotros. Si servimos al Señor, si nos disponemos, la honra la recibimos de Dios. Por eso el texto anterior, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Sé que a veces, humanamente, nuestra mente empieza a bombardearnos con pensamientos. De, venga, pero siempre usted, siempre yo, siempre, a toda hora. ¿Y por qué yo? Y es que no hay nadie más que pueda hacer eso. ¿Y por qué a mí es el que me toca bajar la cabeza? ¿Y por qué yo soy el que tengo que dar el brazo a torcer? No nos cansemos de hacer el bien. Sirvamos a otros. Con eso estamos sirviendo al Señor y tendremos de parte de Dios honra. ¿Y qué puede haber más precioso que ser honrados por Dios mismo? Que el Señor nos ayude a servirle sirviendo a otros, a vivir una vida práctica de esta manera para honra, una vida cristiana práctica para honra y gloria de Dios. ¿Es importante estudiar la Biblia? Sí. ¿Es importante estudiar, memorizar versículos bíblicos? Sí. ¿Es importante congregarnos y asistir a todas las actividades cristianas? Sí.
Es importante cada una de todas estas cosas que hacemos, leer libros de buen contenido cristiano, comentarios, estudiar, capacitarnos, pero que todo eso nos enfoque a practicarlo. Que el don que Dios ha puesto en nosotros lo usemos para ministrar a otros, para servir a otros, para ayudar a otros, no para exaltarme yo, no para querer yo a toda hora estar viéndome por encima de todos los demás. Que el Señor nos ayude. Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por el ejemplo precioso del Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él pudiera aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo y fue hasta la cruz. Y ese es el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a renunciar a nosotros mismos y a seguirte a ti, a obedecerte a ti, a someternos a ti, someter nuestra voluntad a la voluntad tuya. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Exaltado seas para siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte final de nuestro espacio de hoy, domingo 6 de octubre. Deseamos que el Señor le bendiga, que tenga un resto de domingo muy feliz, que tenga una semana también rodeada de las bendiciones del Señor. Ojalá que en su lista esté allí el propósito o sus propósitos de servicio para esta semana. Bendiciones para todos. Un buen día. Chao, chao.